que alguno instaló. Y el medio no te dice todo, pero ahora en tu escaparate de diario y revistas vas a encontrar La Grieta del Medio, de Editorial Gea. La Grieta del Medio, un libro de Ariel Robert, 92 columnas para sostener una lectura divertida y reflexiva. Empezá el 2020 leyendo La Grieta del Medio, de Ariel Robert, en kioscos y librerías. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Aquí tenés una mejor, Tu Mejor Idea. El mejor programa de entretenimientos de la televisión argentina. Ahora en Radio A 105.7. De lunes a viernes desde las 14. Continuamos en Tu Mejor Idea. Algunos podrán pensar está desnaturalizado porque en realidad Tu Mejor Idea nace como un reality de emprendedores en donde en cada una de las temporadas 32 quedan 32 emprendedores en las etapas finales, hasta que luego son 16, 4, hasta que queda uno finalista, que es el que hasta ahora ha venido obteniendo, ya van 4 temporadas, $500,000 para llevar adelante su proyecto. Pero para acceder a las ideas, algo que hemos explicado y con bastante asiduidad, tiene que haber un proceso, tiene que haber un planeamiento, tiene que haber una idea y tiene que prevalecer muchas veces no el por, sino el para qué, que es una de las ausencias que ocurren habitualmente y sobre todo en el terreno político. Y es por eso que hoy, en vez de estar en el estudio con algún funcionario de turno de esta coyuntura que nos está atravesando en relación a Mendoza, a su legislación, a la recientemente sancionada 9209, modificando la 7722, que es del 2007, no es una ley nueva, que es una ley de carácter prohibitivo, es una ley de carácter de impedir el uso de algunas sustancias para una actividad específicamente, no de ninguna manera es un impedimento para el uso de esas mismas sustancias en otras actividades, cosa que, bueno, que como ustedes saben, eso fue uno de los asuntos por los cuales llegó inclusive hasta la Corte Suprema de Mendoza, que igual la validó. Y para eso hemos convocado a Sergio Bugarín, que, bueno, que pertenece a varias asociaciones, pero nosotros lo invitamos a propósito de su pertenencia a Furdetra, que es una fundación, y a Diálogo Plural, que también es un espacio político en donde se discuten cosas con algún grado de profundidad y que no tienen una especulación en lo inmediato en la actuación. Y es por eso que le agradecemos al licenciado Sergio que esté con nosotros para que nos aclare, nos lleve de la mano, nos ilustre y nos ayude a reflexionar con sensatez sobre esta coyuntura. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, ¿qué tal, Ariel? Buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Es muy importante que tengamos en un espacio público de comunicación la oportunidad de pensar, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Y en relación a lo que decías del para qué, voy a traer a colación una discusión que tiene ya 2500 años en el mundo de las ideas, que es Platón. Platón hablaba de que existía lo bueno en sí y lo malo en sí, lo bello en sí, lo feo en sí. Y su discípulo, su mejor discípulo, Aristóteles... Eso lo decimos nosotros, que es su mejor discípulo, no lo dijo Platón. Quizás Platón no pensaba de eso, otra manera. Pero en la historia dijo que Aristóteles fue su mejor discípulo, le discutió esta idea y le dijo que no. Le dijo, lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, lo bello, lo feo, siempre se dicen en relación a algo. Es decir, lo que le estaba diciendo Aristóteles, no existe la mujer bella en sí, y comparado a esa mujer bella, hay mujeres más lindas o más feas. Es el arquetipo ideal de Platón. Hay gente que todavía piensa así, la realidad. Sino que le dijo, en relación a 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, una es más fea, estoy haciendo una comparación odiosa con el tema de la belleza, lo podríamos decir una más alta, sí, otra más baja, uno más inteligente, otro es menos inteligente. Entonces, todo siempre se dice en relación a algo. Entonces, la idea de esto es pensar hoy lo que está en debate, que es el tema de una sanción de una ley de orden público, como es la reforma de la 7722. Entonces, primero, antes que ir a la ley, y eso es lo último a lo cual yo quisiera llegar, es empezar a comparar. Si cuando hablamos de desarrollo y de explotación de los recursos naturales, voy a dar 4 casos en la explotación de hidrocarburos. Vamos a ir al primer caso, que es Argentina, el cual conocemos todos. Mendoza es la 4ª productora actual de hidrocarburos
la Argentina, y como tal tiene la segunda refinería del país, la cual está acá en el Gran Mendoza. Producimos 500.000 barriles de petróleo por día en Argentina. Vamos a ir a un segundo caso de la región, Venezuela, que tiene una de las mayores reservas de crudo del mundo. Convencional. Convencional, por supuesto, convencional. Siempre estamos hablando de crudo convencional. Venezuela, con toda su crisis actual, está produciendo cerca de 1 millón de barriles de petróleo por día, que obviamente los exporta en su mayoría a los Estados Unidos. Vamos a un tercer caso, que sería Canadá, un país que normalmente a nosotros nos gusta compararnos porque es un país de inmigración, un país de un territorio grande y de población comparable a la Argentina, tiene 35 millones de habitantes. Nosotros somos 45. Sí, una extensión similar. Una extensión mucho más grande que Argentina inclusive, pero... Y climas, que lo alcanzan... Son de climas templados, es un poquito más continental, un poco más frío, pero digamos son países comparables junto con Australia. Canadá produce y exporta 5 millones de barriles de petróleo por día. Y vamos a un cuarto caso, que es un caso que a mí me gusta y que todo el mundo menciona, que es Noruega, el país con mayor bienestar del planeta. Calidad de vida. Con calidad de vida. Medido por Naciones Unidas, Índice de Desarrollo Humano, PBI per cápita, sistema educativo, sistema de salud. Pero es una medida antropocéntrica, digamos. Exacto. Absolutamente. Exacto. Noruega hoy produce 1,5 millones de barriles de petróleo por día. Y son 4 millones de habitantes. Entonces quiero que nos detengamos en esta idea de comparación. Noruega vende al mundo 1,5 millones de barriles de petróleo por día y lo divide entre 4 millones de personas a esa renta, que es la renta de los hidrocarburos. Mientras que Argentina produce 500.000 barriles de petróleo por día y lo divide entre 45 millones de personas y consume los 500.000 porque no tiene saldo a exportar. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de economías desarrolladas o no, en estos 4 casos al menos surge la idea y la comparación de que salvo Venezuela, que es un país que explota y es tradicionalmente exportador de una materia prima como es el crudo, los otros 2 que son desarrollados y muy distinta escala, porque tienen escala territorial diferente, uno europeo, el otro es americano, tienen en su matriz productiva una alta tasa de explotación de un recurso natural que en este caso es el petróleo y el gas. Sobre esa renta, estos países que están desarrollados han montado un eslabonamiento productivo, lo que se dice aguas arriba y aguas abajo, es decir, han generado industria, es decir, que no solamente captan la renta de los hidrocarburos a través de impuestos, como podrían ser las regalías en el caso argentino, sino que además de eso tienen empresas petroleras que refinan el petróleo y venden derivados de crudo, tienen industria petroquímica, toda una larga serie de eslabonamientos que Argentina lo supo hacer y lo hace a través de YPF. Claro, pero con una dimensión... Con una dimensión de escala de explotación muchísimo menor. Vuelvo a insistir. O sea, valor agregado, digo, para separar, primero, el valor per se de la tierra, que es lo que nos toca en suerte de la cantidad de petróleo que hay para extraer, por un lado, que eso... En realidad, bueno, tiene que ver con fenómenos que no nos alcanzan a la intervención humana. Y luego la de valor agregado, que tiene que ver con refinar esa materia prima, refinarla y es agregarle valor. Si uno lo puede exportar mejor, en el caso de Argentina, no, porque, bueno, por la cantidad de habitantes que somos y lo que producimos, ¿no? Exacto. Entonces, lo que nos diferencia de esos países es que Argentina es un país con petróleo y esos son países petroleros. Son grandes distancias. Esto para tener en idea lo que está dando vuelta, que es otra discusión que tiene que ver con Mendoza, que es vaca muerta, que es la técnica de fractura hidráulica que posibilita otro horizonte productivo para el país. Después podemos llegar a eso. Bueno, entonces lo primero que surge, digamos, de esta comparación, a mi entender, es que ante un producto económico grande, los países que son desarrollados tienen un producto grande, es decir, no se comprueba en ningún país desarrollado del mundo que no tenga un capital asociado grande, es decir, no hay países desarrollados con un capital muy pequeño, con un producto bruto al terminar el año, es decir, todo lo que produjeron entre bienes y servicios pequeños y con altos estándares de vida. No quiere decir que no haya otra posibilidad, pero inclusive la URSS, la vieja URSS, que no era capitalista precisamente, o el Partido Comunista Chino, que ya hoy en día es bastante capitalista, sí.
en esos dos casos, la explotación de recursos naturales fue un objetivo central de la planificación central. Es decir, la explotación del crudo, hoy Rusia exporta 8 millones de barriles de crudo por día, también en la URSS era central en su matriz productiva. Entonces, no se comprueba en el mundo, en los países desarrollados, que sean economías pequeñas y que sean desarrolladas al mismo tiempo. Van de la mano. También están los casos donde hay crecimiento económico, pero que eso no se traslada a un desarrollo, es decir, a un bienestar y a una cualificación de los sectores sociales. No, porque tiene que ver con la distribución, ¿no? Exacto, con la decisión y la política de distribución. Claro. Y la industrialización. Bueno, que puede ser, a ver, los países árabes, por ejemplo, para poner un ejemplo, Dubái, Qatar, son países en donde tienen el PBI per cápita es enorme en las cuentas, pero cuando uno va a la diferencia entre Dubái, por ejemplo, y Noruega, que son dos países con una enorme reserva petrolera y poca población, uno comprueba que Noruega creó la Statoil, que es la empresa estatal petrolera, y la crearon en los 70 cuando encontraron los grandes yacimientos del Mar del Norte. Y con esa empresa estatal se propusieron industrializarse y captar el máximo posible de la renta. Mientras que en Qatar o en Dubái, el jeque árabe es el dueño de todo y el resto, bueno, la mira de afuera. Eso es una distancia enorme en cómo se puede planificar el desarrollo. Bueno, ahora lo que nos toca hacer y nos toca pensar, y lo que les propongo hacer es que pensemos el caso de Mendoza. Y olvidémonos por un momento del crudo, que Mendoza es tradicionalmente un productor de crudo y refinador, en ya casi prácticamente un siglo de existencia, de explotación. Nosotros en Mendoza, en los 70 y en la Argentina, consumíamos 80 litros de vino per cápita al año. Este año, 2019, con la crisis... Para compararlo, 19 litros según algunas estimaciones. 19 litros. Entonces, hemos pasado en estos últimos 40 años, Ariel, de un consumo nacional en Argentina de vino de 80 litros per cápita a 19 litros. Y en Mendoza en los 70 éramos 1 millón de personas y hoy somos 2 millones de personas. Para pensar lo que estamos produciendo y lo que estamos vendiendo. Por otro lado, este año, 2019, vamos a terminar produciendo 3 millones de metros cúbicos de crudo en Mendoza. En el 2015 producíamos 5 millones y en los 90 estábamos produciendo casi 15 millones de metros cúbicos por día. Sin embargo, el producto disminuyó y la población aumentó. Es decir, que es una cuestión matemática económica que ante menos producto que producimos se divide entre más personas. Sí. Nos toca menos a cada uno. Por eso estamos hablando con Sergio Bugarín, que es licenciado en Ciencias Políticas y tiene maestrías. Contanos sintéticamente, así Carlos Sosa me está haciendo las señas pertinentes. He hecho una maestría en energía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Estoy en la etapa de tesis y tengo una diplomatura en hidrocarburos en la Universidad de Champagnat. Bueno, o sea que desde varias disciplinas está... facultado como para contarnos y seguir contándonos, además de este diagnóstico y comparación que está haciendo, a ver de qué manera podemos salir de este brete que nos hemos metido y que la verdad que es un embudo con un cuello demasiado finito y que, bueno, debemos encontrar cuál es la mejor salida. Por eso es que estamos hablando con Sergio Bugarín, que es licenciado en Ciencias Políticas y además experto académico en cuestiones que tienen que ver con la energía, miembro de Furdetra y de Diálogo Plural, y que, bueno, nos está aclarando, y básicamente con esto que en realidad es menos discutible y tiene que ver con la lógica y con las aritméticas. Cuando uno pone las cosas en números, se hace un poco menos subjetivo de lo que suele ser, ¿no? Exacto. La idea es siempre tener un punto de comparación. Entonces, ahora, como decía Ortega y Gasset, mis circunstancias y yo, voy a hablar de Alvear, un lugar el cual me toca porque mi papá es de Carmenza, un pueblo, para los que no lo conocen de acá de Gran Mendoza, es el último lugar de riego del río Atuel, antes de que el río Atuel vaya directamente a La Pampa. Río que no está llegando desde hace mucho tiempo, como todos sabemos, por la grave crisis hídrica, pero fundamentalmente porque toda el agua del río Atuel, o la mayor parte, se usa en el oasis del sur de Mendoza. ¿Oasis que alimenta qué cosas?
oasis que alimenta una actividad agroindustrial de hace ya unos 80, 90 años, 100, vitivinicultura, fruticultura, secaderos. Entonces, recién decíamos que en los 70 se consumían 80 litros de vino per cápita y este año vamos a terminar en 20. Entonces uno dice, y ese porcentaje de gente que no toma vino y ahora toma cerveza, porque la verdad es que toma cerveza, o todos los que los secaderos que habían, la Campañola. Carmenza en los 70 llegó a tener 7.000 habitantes. Mis abuelos inmigraron desde España, mis bisabuelos, desde el puerto de Vigo, y fueron a parar a Carmenza, que era Carmen Sociedad Anónima, porque era de la familia Alvear. Y lo fundó un tal Pedro Christoffersen, un noruego. Y en ese momento la economía agroindustrial era muy dinámica, absorbía muchísima mano de obra. Ahí está la colonia rusa, estaba la colonia japonesa en Real del Padre. Entonces hay una muy rica historia de inmigrantes en el sur de Mendoza. Y ucranianos, porque ayer hablábamos con Majtruk, que claro, el diputado de Alvear. Uno de los que, votó en contra de la 9209, para poner en contexto. Bueno, entonces, lo que uno comprueba en Alvear, digamos, es que hoy tiene 1.000 habitantes. No solo que no creció, sino que decreció de manera formidable. Un 700%. Entonces, mi abuela, chiquita, que hasta el día de hoy vive ahí y tiene un comercio con 80 años, una de las pocas sobrevivientes de la catástrofe que le ha pasado a Alvear, Villatuel, Real del Padre y todos los pueblos del interior, como puede ser Philip, acá en el norte, en el Oasis Norte, que es la falta de demanda de los productos de los oasis productivos nuestros de Mendoza. Uh-huh. Todo lo que es durazno, vino, uvas en fresco, todos esos productos hoy la verdad es que tienen sustitutos, como por ejemplo la banana en Ecuador que comemos todos. Entonces, la industria conservera, la vitivinicultura, hoy en Alvear hay una sola bodega y hubieron muchas bodegas. Pero eso tiene una lógica, ¿no? Digo, esto de que se consuman bananas de Ecuador en vez de duraznos de Alvear. Exacto, es que hubo una apertura comercial en un momento, que fue en los 90, que fue destructivo para el aparato productivo local, no solamente en Mendoza, y que abrió sustitutos. Y los sustitutos son eso, la gente ahora puede elegir, el consumidor en Buenos Aires, que era nuestro gran objetivo, del sur de Mendoza, puede elegir entre comer una banana de Ecuador o comerse un durazno de Alvear. Y lo que pasa, desgraciadamente, en una economía de libre mercado, porque no vivimos en una economía donde uno obliga a la gente a consumir los productos, es que desgraciadamente no consumen durazno, sino que consumen más bananas y kiwis. Entonces tenemos un problema de falta de demanda, que no tiene que ver con de ninguna manera con el tema que estamos discutiendo o que vamos a arribar, que es la reforma en cuestión de la 7722. Entonces acá hay una crisis donde Alvear hace 40 años que está estancado en su población y el futuro de todo joven, que son mis hermanos que viven en Alvear, es o quedarse a tener un trabajo bastante precario o tener que emigrar. ¿Y a dónde migra la gente de Alvear? A Neuquén. ¿Y qué es lo que hace Neuquén? Explota hidrocarburos. Eso lo sabemos todos. Entonces, ahí hay una contradicción que yo encuentro para pensar, y es decir, ¿cómo puede sostenerse una economía que no contiene a su gente? Y a la que la contiene, en Mendoza, hoy, 5 de cada 10 niños son pobres. Tenemos necesidades básicas insatisfechas en un alto porcentaje de nuestros niños que no acceden a vivienda, a salud y educación. Y cuando uno lo piensa, dice, ¿por qué el Estado mendocino no hace más viviendas, no hace más obra pública? Y uno va a las finanzas, que tenemos déficit año tras año. Uno dice, claro, en los 90 Mendoza producía 15 millones al año de metros cúbicos de crudo y hoy está produciendo en el 2019 3 millones. Pero tiene 2 millones y antes tenía 1,5 millones. Entonces tenemos menos producto. Para más gente. Para más gente. Entonces es lógico que la pobreza aumente. Acá, en Estados Unidos, en Canadá o en China. Entonces, yo hace unos años escribí una tesis respecto al ordenamiento territorial, que es una ley muy valiosa que tiene Mendoza, que no ha estado muy en el debate en estos días de la minería. Y básicamente la ley de ordenamiento territorial lo que dice es planificación del uso del territorio en las actividades económicas. Yo lo que planteé y lo que sigo planteando es que hay 2 bloques.
sociales que están en pugna y que son una falsa dicotomía para Mendoza en relación a la discusión del desarrollo. Por un lado tenemos el bloque agroindustrial, que fue el que colonizó y generó los bases productivos, del cual todos somos parte, porque todos tenemos nuestros abuelos que fueron contratistas de viña, viñateros. Bueno, de hecho la matriz actual se sienta sobre... en sobre una eso parte, escasamente sobre el esto, 10% ¿no? del Claro. Producto Bruto Geográfico hoy es la actividad agroindustrial, pero la mayor parte trabajamos en servicios. En la gran ciudad, Mendoza tiene, el Gran Mendoza tiene 1 millón de habitantes, sí. Y hoy Alvear tiene 40.000. Boven tiene, dentro de Alvear tiene 10.000, 15.000 habitantes. Entonces, cuando uno pone en relación eso, uno dice, está el bloque agroindustrial que tiene toda esta economía histórica de Mendoza, que entiendo yo que es quien, gran parte de ese bloque agroindustrial es el que está marchando hoy en contra de la ley, de la reforma esta minera que ha planteado el gobierno de Suárez y acompañado por legisladores del peronismo. Y por otro lado, yo interpreto que hay un bloque, a lo que yo denomino élite económica, y podemos discutir después qué es lo que es élite económica, pero básicamente son sectores que están insertos en dinámicas productivas que son pujantes, vamos a decirlo de esta manera. Por ejemplo, el sector en el que es el Gran Mendoza, el sector inmobiliario. Hoy en día es más competitivo agarrar una finca en Chacras de Coria, parcelarla y hacerle un barrio privado que hacer vino. Entonces, hay intereses en pugna a la hora de ordenar el territorio, inclusive el territorio urbano, donde grupos económicos concentrados, que tienen un gran capital, van contra capital más chiquito, quizás son los agricultores que no pueden sostener esa actividad porque no tiene renta, como dijimos, porque no tiene consumo. Sí, y porque no hay un Estado presente que decida y defina y que debe quedarse ese agricultor y que debe seguir ahí. De alguna manera, pero también supera al Estado porque vemos que no tiene el consumo, no tiene la demanda. Es decir, el Estado no puede inventar la demanda que se hizo en los 80. Recordemos Giol, existió eso. El Estado saliera a comprar una producción que no tenía consumo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces acá hay dos bloques. Un bloque agroindustrial, que es el bloque clásico, y un bloque económico, que yo denomino élite económica, que tiene entre sus proyectos la minería. Y un tipo de minería. Porque acá me voy a remitir al pasado. Mendoza ha tenido minería. Por ejemplo, Sierra Pintada, yo soy sanrafaelino donde estoy, es una mina estatal realizada y explotada por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nada menos que dentro del complejo tecnológico más importante de la Argentina, que es el nuclear. Nosotros tenemos la capacidad, somos uno de los 7 países sobre 180 del mundo, que sacamos el uranio, lo procesamos, lo volvemos una pila, lo metemos dentro de un reactor nuclear y con eso hacemos radioisótopos para el cáncer, generamos electricidad y además generamos la mosca del Mediterráneo, que es la que combate las plagas que tenemos. Entonces, fíjate vos lo que hacemos con un mineral, que en este caso es el uranio, y que lo hace el Estado. Que es uno de los minerales pesados, recuerdo. Exacto. Y que la no remediación de las colas, que es uno de los déficits que seguimos teniendo, también provoca incidentes de carácter ambientales que son nocivos. Exacto. ¿Cuál es el tema acá? Que cuando yo hablo de élite económica, hay minería que es de enclave, que no es el caso de la minería de Sierra Pintada, porque ¿qué es lo que es una minería de enclave? Una minería de enclave es una explotación económica, puede ser por una empresa transnacional normalmente, y que lo único que hace en el territorio es explotar el recurso natural y llevárselo en forma de materia prima, y lo único que deja son los trabajos, que no es poco, vamos a decir la verdad, no es poco, y deja una tributación que tampoco es poco, pero en relación a lo que se lleva, no es suficiente. Es mucho. Entonces eso es una primera objeción. Pero esta ley económica tiene una idea que es por lo menos algo, y yo entiendo que pujan porque se realice, aunque sea en esos términos. ¿Y cuál es el marco económico regulatorio de este tipo de minería en clave? La reforma y el Código Minero en los 90. Porque acá hay que hablar del neoliberalismo. Esto fue lo que heredamos en los 90, cuando se federalizaron los recursos, que es algo bueno, porque se le dio a las provincias la potestad de explotación. Sí. Pero al mismo tiempo se les ató de manos y pies a las provincias para que hicieran política minera. Entonces hoy tenemos un código minero que es nacional. Una explotación provincial. Con una explotación provincial. Hipotética potestad provincial. Exacto. Bueno, entonces, acá hay algo que está, entiendo yo, en disputa, y es una falsa dicotomía en este sentido. Tenemos personas que totalmente legítima, en forma legítima, están protestando y están reclamando por el medio ambiente sano y por un tipo de economía
extractivista, que así lo denominan, y en parte lo es, o lo sería, por ejemplo, en países como Chile, pero no podemos dejar de decir que, por ejemplo, Canadá hoy en día tiene 150 minas a cielo abierto, cuando en Argentina hay solamente 14. Y nadie va a decir que Canadá no es un país industrial. Entonces, de lo que se trata acá es que hay que discutir no solamente la dimensión ambiental, sino también la dimensión económica y la dimensión de la legitimación social, de cómo se arriban a esas explotaciones. Entonces yo lo que voy a traer a colación, digamos, en este problema político que hoy tenemos, en una crisis política en Mendoza, es el teorema de Baglini. Todos conocemos al dirigente radical Baglini. Él planteó, básicamente, que cuando yo tengo un problema político y al actor que tiene el problema político no lo hago formar parte del problema en la discusión, el único incentivo que tiene ese actor, estando fuera del juego, es a deslegitimar la discusión. Algunos dirían en la calle, le vuelve un tirapiedra, digamos. Entonces hoy tenemos nosotros en la democracia de este siglo XXI, tenemos un problema grave con la democracia representativa. La democracia representativa tiene un supuesto básico, que es que la gente vota cada 2 años, elige a sus autoridades, pero el pueblo no delibera sino a través de sus representantes. Eso dice nuestra Constitución. Y cierta parte de la política y de la dirigencia empresarial se quedó con eso. Pero hoy estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX. La gente quiere participar, la gente quiere deliberar, forma parte del debate público. Entonces tenemos una enorme cantidad de gente que está pidiendo participar y tomar deliberación en la discusión pública, por ejemplo, la explotación minera, la regulación medioambiental, y los partidos políticos que están vacíos, que no tienen gran cantidad de militantes, lo que aluden es una crisis de representatividad, porque la gente que está fuera en la calle reclamando no se ve representada en los políticos que fueron los que votaron. O se ve tardíamente. Acá nos pasa Carlos Soso una información que es interesante, que dice, por instrucción, hablando de Alvear, de Marcolini, el Consejo Deliberante, se entiende, de Alvear, aprobó un pedido de derogación de la ley 9209. Esto es claramente que vamos detrás de o sea, el proceso político es exactamente inverso a lo que uno pretende. Va detrás no solamente del hecho, sino de la reacción del hecho. Exacto. Entonces hay un delay importantísimo entre lo que la gente quiere y el representante se da cuenta tarde. Entonces, yo tengo una propuesta para hacer, y lo traigo acá al público desde Furdetra, y es la democratización realmente sincera del debate público, a través del ordenamiento territorial, que es una ley que se sancionó, que la tenemos vigente, que son los planes de ordenamiento territorial. Hay aprobado un plan de ordenamiento territorial, pero ¿cuál es el problema de ese plan de ordenamiento territorial? Y en esto yo he discutido con la comunidad científica de Mendoza. La comunidad científica dice que el plan de ordenamiento territorial es una discusión técnica y se aprueba legislativamente, lo cual se hizo. Ahora, lo que yo propongo, y este es el problema de la actual reforma minera, es que todo debate técnico, político, que no tenga una validación y una legitimación social, es imposible después de implementarse, porque la gente alega que no formó parte. No, porque es inviable, aparte. Es inviable. En un sistema en el que uno se precia de estar representado. Exacto. Hoy estamos entonces en tránsito de un sistema democrático, representativo, delegativo, a un sistema que tiene que pasar a ser participativo. Tiene que haber mecanismos de participación de las personas en consultas públicas, en plebiscitos, etcétera. Bueno, pero hay algunas antecedentes, aunque sean por ahí o minúsculos en algunos casos, o tal vez no haya transcurrido el tiempo como para juzgarlo, pero por ejemplo el tema del presupuesto PAR en Maipú, que tiene que ver con inmiscuir a la sociedad de alguna manera, ¿no? Porque por ahí, a ver, la sociedad en una visión de Comte, ¿no? Pero la sociedad por ahí se involucra, como puede ser en este tema del agua, pero se involucra primero de una manera, podríamos decir, poco técnica. Sí.
desde lo puramente emocional, que es legítimo, ¿no? Con esto no estoy deslegitimando la protesta, pero legítimo y noticioso es posible. Utópico. Es posible, bueno, acaba en realidad de decirme, porque si yo digo que es posible, dice que es utópico, en realidad es alcanzar, es una meta a alcanzar. Las utopías nos ayudan a caminar. Es el no lugar, sí, seguramente, pero digo, en una, pongo esto, y seguramente con esto sí, Carlos, ya terminamos, pero digo, yendo al tema específico, esto de la representación y de esta manifestación, el 52% o el 90% de la población eligió a los representantes que definieron eliminar los recaudos que tenía la ley 7722 para el uso de sustancias peligrosas en la minería metalífera. 90%, ¿ok? Algunos realmente muy desinformados dicen, no, pero eso no lo dijeron en campaña. A nosotros nos consta, está documentado, que tal vez no lo dijeron con la vehemencia que podrían haberlo dicho, pero sí lo dijeron tanto el candidato Rodolfo Suárez como la candidata Anabel Fernández Agasti. Y está en la plataforma del Frente de Todos, nacional, no lo olvidemos, y Fernández apoya la actividad minera. Por un lado. ¿Qué ocurre? Que en un mundo en donde, voy a hablar para los un poco más jóvenes, en donde Instagram reemplazó inclusive a Facebook, ¿y qué quiere decir esto? Que la pura imagen, o sea, esta representación únicamente visual y únicamente posestética reemplaza a la palabra, reemplaza al verbo, que tiene que ver con el pensamiento, es lo que probablemente se vote, que es una foto con un epígrafe, no una idea. Ese es un peligro. Entonces es muy difícil, retrotraernos, es decir, volvamos a la palabra. Es un peligro, pero ahora, esto es un desafío de la democracia moderna. Si nosotros somos cooptados por la posmodernidad y la posverdad, que es lo que está pasando hoy en la calle, porque hay mensajes apocalípticos de ambos lados, claro, y estas falsas dicotomías, nosotros en el medio dejamos atrapados a miles de personas que no participan en esta instancia y ni van a participar, porque hoy en Mendoza tenemos un desempleo altísimo, y lo tenemos de los 90 y lo tenemos desde los 80. Y nuestros hijos y nuestros nietos, si no resolvemos esta instancia de una manera moderna y racional y políticamente legítima de debatirla, Mendoza está enfrascada en un status quo que no gana ni pierde nadie. Es un empate catastrófico, como decía un pensador en los 70 para la Argentina, que es portantiero. Entonces, es importante salir de este status quo, y para salir de este status quo la dirigencia política tiene que volver a bajar al llano, volver a repensar las cosas, y lo mismo tiene que hacer la dirigencia empresaria. Porque en mi caso personal, yo estoy a favor de la reforma. Estoy a favor porque no estoy de acuerdo con que haya una provisión general. Ahora, también entiendo que esa reforma no es comprendida ni legitimada por una gran mayoría de personas que yo denomino bloque agroindustrial de Oasis. Entonces esas personas están demandando mayor regulación ambiental. Hoy tenemos una ley en Mendoza que es la 5961 que se sancionó en el año 92. Estamos llegando al 2020. ¿Sabes cuál es el tipo de evaluación de impacto ambiental que genera esa evaluación de impacto ambiental? Es ex antes, es decir, yo analizo antes de que se haga el proyecto. Claro. La instancia ex post, que es la instancia de control, hoy, con justa razón, pueden decir muchos ciudadanos y muchos académicos que están en contra de la reforma, no hay una capacidad estatal, no la hay, para controlar actividades económicas, no que no tenemos, sino actividades como los hidrocarburos. Que están hoy, sí. Que están acá, la refinería de Luján de Cuyo está acá. No sabemos cuánto contamina. No lo sabemos, y hay napas, ahí también. Entonces, hay que debatir en serio la calidad y el estándar ambiental que queremos tener, pero también el nivel de empleo de verdad que queremos tener, porque no podemos sostener, y esto es lo que yo voy, con estar en contra de la derogación y la vuelta atrás en la 7722 tal cual estaba. Porque esa es una instancia donde cierra todo el debate de vuelta y vuelve al status quo, que es, yo me contento y me vuelvo a mi casa con que los políticos de turno derogaron la ley, perfecto, pero con la 7722 y el agua pura, tal cual es la consigna, no se genera trabajo. Está demostrado, en Alvear no hay trabajo, en San Rafael no hay trabajo, en el Valle de Uco tampoco, es que hay tanto trabajo, y menos que menos en el Gran Mendoza. No se genera trabajo, no se genera ingresos, no se genera desarrollo. Entonces tenemos que discutir en serio y de verdad cómo crecer económicamente. Sí, absolutamente. Y si el camino, digo porque vamos a coincidir en algunas cosas, creo que hay que, desconociendo técnicamente y obviamente no estando facultado como quien nos acompaña, que es el licenciado Sergio Bugarín, en general, bueno, nos pronunciamos a favor de cualquier actividad que genere empleo, que genere producción. Obviamente, cuando
es tan obvio esto que recuerdo en otras instancias cuando los periodistas salían a preguntar, periodistas, ¿no? Periodistas que se supone que estudiamos para esto, decía, ¿qué piensa usted de la minería contaminante? O sea, bueno, era imposible que alguien... Un poco cegada la pregunta. Claro, hasta el director de la Barri le iba a decir, mal, me parece horrible, porque este constructo de que inexorablemente es contaminante, si bien tiene... A ver, la dosis de verdad es que toda actividad impacta en el ambiente, lo modifica, cambia tanto como la huella de carbono del hombre. Yo veo dos grandes falacias en este debate. Por ejemplo, el tema de la megaminería, que es un término construido, megaminería contaminante, igual agua pura. Y por otro lado, hay mucho prominero que dice minería igual salvación de la provincia. No. Con una minería solamente de enclave no nos vamos a desarrollar y además podemos poner en peligro seriamente el medio ambiente. Eso es real si no se hace bien. Claro. Ahora, discutamos en serio y salgamos de las frases hechas del pensamiento mágico, porque eso es la posverdad y la posmodernidad. Es más que pensar, asociar emociones en el debate e identificar a las personas con ideas. Y las personas podemos cambiar de parecer. Las personas estamos políticamente situadas y un día podemos cambiar de opinión. De todos modos, una cosa es el proceso de pensamiento, digamos que obviamente que el hombre cambia, y otra cosa es la hiperductilidad que tienen algunos políticos donde son, porque pasan a las dos instancias, pasan de decir que nos van a envenenar el agua a decir que la minería es la salvación para toda la vida. En menos de 48 horas. Sí, entonces, bueno, pero eso es una grave falencia y que ahí tiene que hacerse cargo la ciudadanía, y eso lo remarco en cada uno de los que está escuchando acá. Si no participamos en los partidos políticos, en organizaciones políticas con intenciones de gobernar la provincia, de gobernar los municipios, realmente después no nos podemos quejar de que los políticos no nos representan. Entonces uno tiene que hacerse cargo también, en este siglo XXI, de formar parte de la deliberación, de verdad. Efectivamente, y por eso vamos a proponer, seguramente lo vamos a conversar con Roberto Belimasi, para que Tu Mejor Idea también en 2020 va a contener un apartado que no solo tiene que ver con esto de la profusión y divulgación de algunas ideas para resolver algunas cuestiones de carácter, nunca son de carácter particular, porque sabemos que desde lo particular se va a lo general en el impacto de lo que sea, pero que podamos contener más aquellas ideas políticas y para tal vez ir siguiendo mejor esas mejores ideas de la política con mayúscula, que no solamente está, o muchas veces no está representada por los actores que llegan a ocupar un cargo en la política, ¿no? Sí, agrego una cosa más, y en esto es muy valiosa la tarea del periodismo que en este caso haces vos, Ariel, en Radio A, que es la instancia de que uno pueda saber que la fuente de información es real, es verídica y uno la puede trazar. Eso es lo que demanda la ciudadanía. Y otra cosa, que tiene una intención. Exacto, digo, porque esto es explícita. Cuando dicen lo mío es desinteresado, estamos en problemas. Si no hay un interés, estamos en un serio problema. O no es humano o hablamos de otras categorías, ¿no? Porque siempre tiene que prevalecer el interés. Y ojalá que lo que prevalezca sea el interés común. Te agradecemos muchísimo. Muchas Sergio. Gracias por la participación. Gracias, Carlos. Gracias a la audiencia, que nos hemos excedido unos minutos en el tiempo, pero seguramente van a saber dimensionar la importancia de excedernos en estas ocasiones. Que la pasen muy bien, muy feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí en Radio A, en el 105.7 a las 14 puntualmente. Semana corta. Claro, y en el peldaño, como decía recién Carlos, que uno por ahí no lo dimensiona, de los 2 últimos días de esta década, de la segunda década del tercer milenio, ¿no? ¿Cuántos Totalmente. Números? Cuando estábamos mirando el 2000, ¿te acordás? Decíamos, ¿qué iba a pasar en el 2000? No, yo nací después. Me parece muy bien. 32 grados 7 la temperatura, 35 es el porcentaje de la humedad. Ariel, mientes.